sea el nombre del Señor. Así que estemos orando, ¿verdad?, por nuestro hermano José, para que el Señor también lo ayude, lo guarde. Amén. Vamos a leer el libro de Gálatas, hermano, Gálatas, o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gálatas, en el capítulo 3. Gloria al Señor, aleluya. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer la palabra desde el versículo 1, hermano, en adelante. Lo tenemos. Dice así la palabra, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Hasta ahí, hermano. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque podemos, Señor, una vez más estar reunidos aquí junto con nuestros hermanos para poder, Señor, aprender tu palabra, para poder, Dios mío, tener este momento de comunión y de aprendizaje, Señor mío, para poder ser edificados. Gracias te damos. En esta preciosa tarde nos ponemos en tus manos para que tú te glorifiques, Señor. Bendice también a los que nos oyen por la internet, por la página del Facebook, donde quiera que pueda llegar, Señor, la enseñanza de tu palabra. Bendice, Señor, en grande manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Bueno, hermano, como dijimos el martes pasado, hoy, con la ayuda del Señor, ya estamos terminando el estudio que hemos estado desarrollando, que es que le hemos puesto por título El peligroso judaísmo mesiánico. Es como lo hemos titulado, el peligroso judaísmo mesiánico. Y bueno, le hemos llamado peligroso, ¿verdad? Hay algunas personas que nos han dicho, pero ¿por qué le llamamos peligroso a esto? Si no se ve que sea tan malo, ¿verdad? Pero en realidad, como hemos venido nosotros mirando, hemos visto que al igual que otras muchas doctrinas o sectas, porque prácticamente esto también puede considerarse, hermano, como una secta, ¿verdad? Traen mucho peligro para lo que es la verdadera fe que enseña el Evangelio. Entonces hoy primeramente el Señor vamos a terminar ya, y yo creo que si hemos nosotros pues venido siguiendo, ¿verdad? Todo esto pues hemos aprendido ya digamos el origen de todo este movimiento. Y bueno, cómo es que se ha venido infiltrando bien fuertemente en todo lo que ha sido prácticamente, hermano, se puede decir que está regado en todo el mundo, aunque en algunas partes menos, pero lo que es en Latinoamérica, toda Latinoamérica, esta doctrina vino a hacer bastante estrago, de tal manera que han sido arrastradas iglesias enteras con todo y pastor, hermano. Gentes que han cambiado por completo digamos la doctrina bíblica que ellos tenían y que guardaban y que conservaban. Entonces de esto se trata, ¿verdad? Las enseñanzas de este tipo de organizaciones o de sectas, de cambiar, de
digamos, quitar lo que es la base del evangelio, hermano. Y se puede decir que lo peligroso está en que poco a poco, como hemos venido diciendo, estas doctrinas alejan a las personas que la empiezan a creer, alejan a esa gente de la fe en Cristo, o sea, de la fe en Jesucristo. Y el problema entonces es que no hay otra manera para nosotros ser salvos sino a través de la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. O sea, esta gente, hermano, está tan cerrada en sus posturas, al igual que las demás sectas. Por ejemplo, hoy yo discutía un poquito con un adventista del séptimo día, ¿verdad?, que se llama Alex, que le gusta mucho seguir nuestros estudios y comentarios, solo para quejarse, ¿verdad? Pero qué bueno que él oye y escucha, y platicamos bien, ¿verdad?, sin pelear, nada de eso. Pero por último, la conversación, porque yo sé que hablar con este tipo de personas, hermano, que no tienen deseo en realidad de conocer, sino más bien de defender su doctrina y hasta cierto punto, ¿verdad?, tratar de convencer a otro. Bueno, terminé preguntándole por último, porque al igual que esta secta que estamos estudiando, que es el judaísmo mesiánico, ellos, los adventistas, se aferran al guardar el sábado, ¿verdad? Y de hecho él, yo no sé por qué se metió, más que, bueno, sí sé, de hecho este señor se metió aquí a este debate por el sábado, porque él no es judío mesiánico, él es adventista. Pero como yo, que hablamos del sábado y que no hay que guardar el sábado, entonces se metió él al asunto. Entonces por último le pregunto, bueno, Alex, y si yo no guardo el sábado, le digo, entonces no me puedo salvar, no voy a ser salvo. Y ya con la respuesta que él me dio, yo entiendo lo fuerte, hermano, que son las posturas de las sectas. Porque él me dice, solo si usted no guarda el sábado, no hay salvación. O sea que el punto de esta secta adventista es que si usted no guarda el sábado, usted está perdido. Usted, amén, va para el infierno, porque usted no guarda el sábado que manda la ley, que según ellos le dio Dios a Moisés para toda la humanidad, y que toda la humanidad la había de guardar. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tomamos estos puntos, hermano, verdad, y los aplicamos, amén, a la iglesia como que fuera una doctrina bíblica de esta manera? Imagínense entonces las implicaciones que tiene, hermano. Si yo no guardo el sábado y por no guardar el sábado me pierdo, quiere decir entonces que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario no es suficiente para limpiar mis pecados y darme salvación. ¿Se da cuenta entonces del problema serio en que uno se mete al decir estos disparates, hermano? Porque entonces yo tengo que creer en Jesús, tengo que poner mi fe en Jesús, amén, pero aparte tengo que guardar el sábado. Porque si solo creo en Jesús pero no guardo el sábado, entonces estoy perdido. Y de igual manera, ¿verdad?, los judaizantes, ok, vamos a creer en el Mesías, en Jesús, en Yeshua, como ellos dicen, amén, pero no podemos dejar de guardar el sábado, no podemos dejar de guardar las fiestas judías, no podemos dejar de circuncidarnos, como algunos enseñan también, no todos, pero algunos así lo enseñan. Entonces ahí es donde está el peligro, nos aleja de la fe, hermano, y pone entonces nuestra vista en otras cosas aparte de la fe. Cuando Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice claramente que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, esto es un regalo de Dios. O sea que yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, para ganarme la salvación, hermano. Nada. Estos son las religiones, ¿verdad? Son las religiones. ¿Qué son las religiones? Imposiciones, ¿para qué? Para nosotros poder ganarnos la salvación. Como la iglesia católica, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que bautizarse, tiene que confirmarse, tiene que sacrificar en la misa, comulgar en la misa, tiene que hacer esto y esto y esto, y un montón de cosas para poder ganarse la salvación. Amén. Así son las religiones, pero el evangelio, dice la Biblia, Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. Eso es todo lo que necesitamos, fe, la fe que salva, hermano. Amén. Ahora nosotros, ya siendo salvos, pues creemos que hay que vivir para Dios,
que hay que guardarse en santidad, que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que leer la Biblia, pero todas esas cosas no las hacemos porque nos queremos salvar, sino porque entendemos que ya somos salvos. Y los salvos tenemos una manera de vivir, de conducirnos. Entonces, pero ese peligro, hermano, es el que encierra esto. Ya nosotros vimos el martes pasado, ¿se acuerdan que hablamos del peligro cómo el peligroso judaísmo mesiánico distorsiona la palabra de Dios también? Hablamos un poquito de este rabino o autoproclamado rabino que se llama Daniel Hernández, un cubano que antes era un pastor bautista, que se convirtió al judaísmo. Según él estaba estudiando el judaísmo para tratar de ayudarlos, para enseñarles, pero tanto se metió él que dice que al final entendió y descubrió la verdad. Y por último se salió de pastor bautista y se hizo rabino. ¿Cómo se hizo? ¿Quién sabe? Ahora ya no se llama Daniel Hernández, sino que se llama Dan Ben Abraham, o sea, un hombre judío. Y ese hombre, como vimos el martes pasado, escribió un libro que se llama El Código Real. El Código Real. Ese libro es una farsa total, hermano. ¿Se acuerdan que hicimos una comparación y dijimos, hermano, cuando nosotros vimos la Biblia de los Testigos de Jehová, qué herejía más grande? Bueno, se la llevó todavía, hermano. O sea, está peor, porque este hombre dice que él sacó este Nuevo Testamento, porque el Código Real es una traducción, según él, del Nuevo Testamento hebreo. O sea, él tradujo del hebreo al español, cuando todos los documentos que existen del Nuevo Testamento son griegos. No existe ni un solo documento, hermano, amén, que sea del Nuevo Testamento que esté en hebreo. ¿Por qué? Porque todos los discípulos del Señor escribieron en griego, porque ese era el idioma oficial, o era el idioma que se usaba, hermano. En ese entonces Jesús ni siquiera hablaba hebreo, los discípulos no hablaban hebreo, ya vimos que ellos hablaban arameo, pero no hebreo. O sea que este hombre saca estas enseñanzas y estas ideas de otros libros anteriores, que hay por ahí un evangelio que se llama el Mateo de Shem Tov, que es un Mateo hebreo, ¿verdad? Y de ahí él tomó sus argumentos para también traerlos a su Nuevo Testamento, porque ese es de él, hermano, ese Nuevo Testamento. Y lamentablemente ese Nuevo Testamento del Código Real es el que está usando gran cantidad de judíos mesiánicos en toda Latinoamérica, porque con los que me he topado yo, hermano, tienen esta misma postura. Los judíos de aquí de Norteamérica mesiánicos están más controlados, no están tan apegados a eso. Estos sí creen en la Trinidad, por ejemplo. Aquí muchos americanos creen en la Trinidad, creen en que Jesús es el Hijo de Dios, pero estos del que lo estoy hablando, como Dan Ben Abraham y otros como el señor, ¿cómo es que se llama el de Puebla, México? Se llama Javier Palacios Elorio, que él se llama el Roeg, no sé qué tanto. Estas gentes niegan la divinidad de Cristo, y eso es lo que vamos a hablar hoy, hermano. Amén. Por último, vamos a terminar hablando esto. El peligroso judaísmo mesiánico. ¿Por qué es peligroso? Bueno, porque como hemos venido mirando, al igual que los falsos testigos de Jehová, los falsos judíos mesiánicos niegan que Jesús sea Dios. Para ellos es un hombre de naturaleza divina, pero no es Dios. Ya al simplemente escuchar eso uno tiene que, hermano, hacerse a un lado, ¿verdad? Hacerse a un lado. Hay un rabino que se hace llamar Joseph, porque esto les encanta, ¿verdad?, cambiarse los nombres así. Se llama Joseph, me imagino que José, Joseph Ben Márquez. El apellido los delata, ya ven, los delata aquí. Joseph Ben Márquez. Amén. Dice él, Yeshua es el Mesías de Israel prometido en el Tanaj, o sea, la Biblia, el Tanaj, dicen ellos. Descendiente de David a través de su padre biológico José. Él es, hablando del Mesías, él es de naturaleza divina, porque viene del Padre, puede estar ante el Padre y verlo, resucitó y en él vive toda la plenitud de la deidad, pero no es Elohim, dice él. O sea, note lo que está diciendo, él viene del Padre, puede estar delante de Dios, puede mirar a Dios, amén, resucitó y vive en él toda la plenitud de la deidad, pero no es Elohim, o sea, no es Dios. Simplemente es un enviado de Dios
que salió de Dios, pero no es Dios. O sea, algo similar a lo que enseñan los testigos de Jehová. ¿Se da cuenta? O sea, creen en Jesús, creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no que es Dios. Entonces, ¿qué es esto? Es despojar a Jesús, al Mesías, de su divinidad. Ahora, el problema radica en que si Jesús no es Dios, entonces el sacrificio en la cruz no puede ser un sacrificio efectivo, hermano. Amén. Porque si no fue Dios el que hizo este sacrificio, si no se sacrificó él a sí mismo, como siendo, hermano querido, Dios, porque acuérdese que Jesús poseía esta doble naturaleza, 100% Dios, amén. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Dice, amén, que el ministerio de la piedad fue, dice, Dios manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y ahí empieza a decir todo lo que sucedió en el misterio de la piedad. O sea, que si el sacrificio de Jesús, amén, en la cruz del Calvario, no fue, hermano, siendo Jesús Dios, entonces tenemos un serio problema. Porque ese sacrificio no fue efectivo. Amén. Como la Biblia afirma que fue efectivo. ¿Por qué fue efectivo? Porque no fue un hombre cualquiera, hermano. Porque Jesús no era un hombre cualquiera, no era una criatura cualquiera, como lo presentan los testigos de Jehová. O sea que esta idea arrastra esto, amados hermanos. O sea, ya con simplemente la negación de la deidad del Mesías, el judaísmo mesiánico se ajusta, oiga esto, al judaísmo ortodoxo, quienes aún esperan al Mesías no divino. Note, entonces, ¿qué estamos viendo? Estos son judíos mesiánicos, pero en realidad hacia donde están jalando a las personas es hacia el judaísmo ortodoxo. O sea, el judaísmo que siempre ha aborrecido a Cristo. Porque si usted le pregunta a un judío ortodoxo, de esos, ¿verdad?, de los que hemos mencionado, de los que creen todavía lo que creían los fariseos, los escribas, esos que usted ve ahí que salen a veces en las noticias, que salen con su gorrito negro, con su barba larga y los caireles aquí rondándole, esos que oran en los muros de los lamentos, que se ponen aquí una cajita con palabras de la ley, ¿verdad?, que se amarran aquí las filacterías en los brazos para cuando oran. Esos son judíos ortodoxos, esos que están en el muro de los lamentos orando así, quejándose. Esos son judíos ortodoxos. Esos aborrecen a Jesús. Esos, hermanos, hablan pestes de Jesús, que fue un hijo de fornicación, que fue un impostor, que fue un falso profeta, que fue esto, que fue lo otro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el judaísmo mesiánico? Lo que está tratando de hacer es jalar, quitarle la fe a los que vienen escuchándolos y jalarlos hacia el judaísmo mesiánico, es decir, nuevamente hacia el yugo de esclavitud. Ese es el problema. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia nos deja claro, amén, claramente nos señala la divinidad de Jesús, hermano. Yo creo que si usted tiene un poquito de memoria, ya se acordará más o menos cuando vimos el asunto de los testigos de Jehová y todo esto. Pero por ejemplo, Juan capítulo 1 y versículo 1 es un texto claro para decirnos que Jesús era Dios. Jesús es Dios, Jesús era Dios cuando estuvo aquí y es Dios ahora y ha sido Dios siempre. Porque ahí dice en el principio, amén, era el verbo, amén, y el verbo era con Dios, o sea, estaba con Dios, ¿verdad? O sea, aquí nuestro amigo Joseph Ben Márquez está correcto. En el principio era el verbo, estaba en el principio, el verbo era con Dios, es verdad, estaba con Dios. Lo que no está diciendo él es que dice la Biblia que el verbo era Dios. No solamente estaba con Dios, no solamente estaba en el principio, sino que el verbo era Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y quién es el verbo, pastor? El verbo es Jesús de Nazaret. Amén. Apocalipsis capítulo 19 también menciona ahí el verbo de Dios. Cuando venga Jesús en la segunda venida a juzgar al mundo, va a venir en un caballo vestido con ropas teñidas de sangre, y en sus vestiduras y en sus muslos tiene un nombre escrito que es, hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también dice, amén, allí que es el verbo de Dios, Jesús de Nazaret. ¿Cuánto lo alaban por eso, hermano? Romanos 9:5 también nos dice que Jesús es Dios, gloria al Señor,
Otro pasaje que nos confirma que Jesús es Dios, que ya lo dije, 1 Timoteo 3:16. Amén. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde se saca, hermano, mayormente esto de que Jesús no era Dios? Amén, sino que, como dice este señor, era hijo de José en realidad. Y ellos toman, por ejemplo, Mateo capítulo 1, cuando usted ha leído que el ángel viene a dar la noticia, y usted ve que antes de que apareciera el ángel, usted lee Mateo y da una genealogía. Mateo da la genealogía, amén, de Jesús hasta llegar por medio de José, y Lucas la da por medio de María. Entonces cuando usted lee Mateo, si quiere leemos Mateo capítulo 1, cuando usted lee Mateo capítulo 1, usted va a encontrar que la genealogía viene por medio de José. Entonces ellos piensan y entienden que aquí esto lo dice porque en realidad era hijo de José, amén, así, literalmente. Dice, no lo voy a leer todo, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos por el versículo 14, digamos el 14, Mateo 1:14 dice: Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, pasa de José, ¿verdad? Entonces ya a mencionar el nacimiento de Jesús. Y ellos dicen entonces que José o que Jesús era hijo biológico de José. O sea, ellos pretenden enseñar esto, que Jesús era hijo biológico de José. Ahora, ¿la Biblia dice eso? No, la Biblia no dice eso. Porque al decir hijo biológico estamos entonces entendiendo que José tuvo parte en la concepción de Jesús, ¿verdad? Porque para que un hijo sea biológico tiene entonces que haber un contacto, ¿verdad? Para que sean del papá y de la mamá. Entonces el asunto es que cuando ya usted sigue leyendo, aquí queda claro, hermano. Lo que pasa es que, amén, se deja enredar la persona. Ya cuando usted lee más adelante y usted va a leer los siguientes versículos, ahí en el verso 20, donde ve usted que en el verso 18, en el verso 18, el nacimiento de Jesucristo dice, amén, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. ¿Qué dice ahí? Antes de que se juntasen, porque estaban, ¿qué? Estaban desposados. Yo sé que esto usted lo sabe, ¿verdad? Pero se lo recuerdo rapidito. El desposorio no era que estaban ya viviendo juntos, se puede decir que estaban legalmente ya casados, solo estaban esperando el día, el momento, estaban comprometidos. Y el compromiso era algo que era ya el matrimonio. De hecho, si se comprometían o si se desposaban y se arrepentían, tenían que, como quien dice, divorciarse, hermano. No era nada más decir como nuestra cultura, ¿verdad? Pues sabes que ella no, había que hacer un papeleo también para desposarse, pero no vivían juntos, ahí está, antes de que se juntaran. Entonces José después vemos que se da cuenta que María está embarazada, ¿verdad? María le cuenta, pues, estoy embarazada. Y el asunto es que un ángel me habló y me dijo esto. Y usted sabe, ¿verdad? José no sabía nada, pues se le hizo raro, sí, un ángel, seguro que un ángel. Amén, seguro que es de un ángel esto. Y dice que empezó a dejarla, pero ¿qué pasa? Viene el ángel también y le habla, hermano. Le habla y le dice, José, no temas. Usted sigue leyendo todo, ¿verdad? No temas porque lo que hay en María, amén, del Espíritu Santo es, dice el verso 20, y dará a luz un hijo y llamarás por su nombre Jesús. Ok, y ya usted sabe, ¿verdad?, que traducido es Dios con nosotros. Ahora el verso 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le dijo, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. O sea, vuelve a repetir nuevamente que José y María no se conocieron. Eso significa no tuvieron intimidad sexual hasta después de que nació Jesús. O sea, en todo el proceso del embarazo y de todo esto, hermano, hasta que nació Jesús, José y María no se unieron como marido y mujer.
hasta después de que nace Jesús. O sea, Jesús no tuvo nada que ver con el nacimiento de Jesús. Perdón, José. Fue el Espíritu Santo, claramente, el que engendró a Jesús ahí. O sea que Jesús no es hijo biológico de José. Ahora, el hecho de que se mencione en la descendencia de José, simple y sencillamente es, ¿para qué? Para señalar que viene de la descendencia de David. Ahora, por supuesto, como José recibió a María y a Jesús, pues claro que lo tuvo que poner bajo el nombre de José legalmente, porque tenían que registrarlo legalmente. Y por eso es que aún legalmente venía de la descendencia de José y de David. Alabado sea el Señor. Pero ahora esto se complica el que no quiere, hermano, entenderlo, porque está claro lo que la Biblia nos enseña. O sea que entonces el judaísmo mesiánico está torciendo la escritura. ¿Para qué? Para enseñar esta blasfemia, hermano. Y esto es de lo más peligroso. Yo sé que muchos de los hermanos que nos escuchan y que a veces nos opinan por la internet no saben todas estas cosas. Ellos piensan que está todo esto lindo porque hablan del Mesías, como dicen ellos, porque danzan y este tipo de cosas y tienen sus culturas y esto y lo otro, hermano. El problema es todo lo que encierra esto, amados hermanos. Amén. Este es el problema. Es como decía el amigo adventista, ¿por qué me llamaba hermano? Le digo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que no podemos llamarle hermano a nadie que no sea hermano de la fe de Jesucristo. A nadie que no crea lo que la Biblia dice. Entonces el asunto es, amén, que pueden parecer muy buenas las enseñanzas, muy bonitas, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Ese es el asunto, hermano. Ok, otra cosa del peligroso judaísmo mesiánico, aquí no nos vamos a detener mucho porque ya vimos un poco también, es que niegan la doctrina de la Trinidad. No todas las ramas, porque como hemos venido mirando, hay varias ramas del judaísmo mesiánico moderno, pero las más radicales, como estas que les digo, niegan la Trinidad. O sea, están prácticamente basados en lo que es el judaísmo ortodoxo. Aunque no todos los grupos mesiánicos piensan lo mismo, una gran mayoría de ellos, al negar que Jesús es Dios, por ende, niegan también la doctrina de la Trinidad. Amén, diciendo que no son doctrinas hebreas y que no son monoteísmo judío. Su base se encuentra en el Shema, igual que el judaísmo ortodoxo, de Deuteronomio 6:4. ¿Se acuerdan de eso? Deuteronomio 6:4, el Shema, Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el de los judíos. Todos los días lo dicen los judíos. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. No hay dos, ni tres, ni cuatro, uno. Pero ya nosotros vimos también cuando estudiamos a lo solo Jesús, que el Shema Israel, esa palabra ahí donde dice que Dios es uno, es esa palabra que se llama la palabra Ejad, que está hablando de una unidad compuesta. O sea, no está hablando digamos así como el matrimonio, por ejemplo, que somos dos, pero cuando la Biblia dice serán una sola carne, o sea, de dos se hace uno. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la misma palabra que se usa, Ejad, la palabra Ejad. Entonces, pero nuestros amigos de la secta de los judíos mesiánicos dicen, muchas ramas, no todas, aclaro eso, no todas, dicen ellos que esas doctrina de la Trinidad no puede ser una doctrina de Dios porque no son doctrinas hebreas y mucho menos son monoteísmo judío. O sea que ellos están apegados al Shema de Deuteronomio 6:4. Ellos están apegados a eso como los judíos ortodoxos y no alcanzan a entender que en ese, amén, soy, hay un somos, como el Señor lo enseñó más adelante en los evangelios. Amén, como en San Juan capítulo 17, donde dice, aleluya, que sean uno, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Se da cuenta? O sea, ellos no alcanzan a entender todas estas cosas, aleluya, pero ellos, al igual que los judíos ortodoxos, no han podido, o no han querido más bien, entender que aún en la misma Shema judía, la palabra Ejad muestra la naturaleza trina
de Dios. Y bueno, aquí le voy a dar unos versículos, ¿verdad?, donde podemos comprobar claramente la Trinidad bíblica. Como le dije, no nos vamos a detener mucho ahí. Mateo 3:16 y 17, ahí podemos ver la Trinidad manifestada. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6, también nos habla claramente de la Trinidad. Y Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 5 y versículo 7, está más clarito todavía, porque 3 son los que dan testimonio, amén, en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dicen los que están en contra de la Trinidad? Ese verso no existe. Ese verso lo introdujeron los católicos. Y usted le dice eso a un solo Jesús y nos dice que somos hijos de la ramera y que somos, no sé, de Babilonia, y que, óigame, tantas cosas. ¿Por qué? Porque la religión, hermano, no puede aceptar la verdad de la palabra de Dios. Así que niegan la divinidad de Jesús, niegan la doctrina de la Trinidad, y otra cosa que niegan también, que es algo muy importante para la iglesia cristiana, es la cena del Señor. Niegan la cena del Señor. ¿Cómo está eso? Ok, los judaizantes modernos dicen que Jesús celebró estrictamente la Pascua judía en la última cena con sus discípulos, que usted puede encontrar en Mateo capítulo 26. Amén. Busqué un extracto de un escrito de ellos y ellos dicen así: cuando Yahshua estaba celebrando esta fiesta, estaba celebrando Pesaj, la Pascua en hebreo. Él no estaba instituyendo ninguna Santa Cena como muchos creen. El título de Santa Cena es el título del editor o teólogo que editó la Biblia, o las Biblias en español. La historia de la última cena de Pesaj que Yeshua comió con sus discípulos nos relata en repetidas ocasiones expresiones tales como: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pesaj, id y preparad Pesaj, y prepararon Pesaj, lo cual solo puede indicar que se está refiriendo a la cena de Pesaj o la Pascua, y prepararon, y no a la institución de una nueva cena que luego se llamaría Santa Cena o Misa. Es más, el mismo Yeshua quien dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer este Pesaj con ustedes. ¿Por qué no dijo: cuánto he deseado comer esta nueva institución llamada Santa Cena o Misa? Así es que ellos más o menos razonan en su entendimiento de lo que Jesús hizo en el capítulo 26 de Mateo. Amén. Aquí mismo en el libro donde estábamos leyendo, Mateo 26, ¿verdad? Cuando usted ya llega más o menos por el versículo 20 y tanto, 26, ahí le voy a leer algo aquí rapidito, ¿verdad? Mateo 26, vemos que ahí el Señor manda a los discípulos para que preparen la cena, y verso 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Amén. Y ahí empezó digamos, la conversación. Luego más adelante, en el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, aquí lo que está el Señor haciendo es, hermano, instituyendo lo que iba a ser una conmemoración para la iglesia cristiana. Ahora, es verdad que esta cena se dio en el día de la Pascua judía, pero si nosotros analizamos lo que sucedió en ese día, amén, o lo que Jesús hizo,
en realidad no tiene mucho que ver con el ritualismo que la Pascua judía, amén, llevaba consigo. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que en la Pascua judía había que sacrificar un cordero, ¿se acuerdan? Había que hacerlo en el templo, había, hermano, que haber apartado el cordero a 14 días antes. ¿Para qué? Para examinarlo, según lo que nos dice Éxodo capítulo 12. Amén. O sea, eran muchos preparativos, hermano. Y aquí Jesús los manda a preparar lugar para cenar la Pascua. Pero lo que estamos viendo nosotros es que indudablemente aquí el Señor instituye lo que hoy en la iglesia conocemos como Santa Cena o como Cena del Señor, que es la palabra más correcta. Amén. Entonces, es verdad que Jesús es verdad que Jesús comió la Pascua con sus discípulos, pero no estaba perpetuando esta fiesta para que se guardase. Es decir, no estaba instituyendo la Pascua como una celebración eterna o para siempre, amén, en esta ocasión o en este momento. No, ¿verdad? Sino por el contrario, estaba dando cumplimiento a lo que ella apuntaba. ¿A qué apuntaba la Pascua que venía celebrando Israel, hermano, por todos estos miles de años? ¿A qué apuntaba? Sino a que un día, así como ellos cada Pascua mataban un corderito y se lo comían, ¿verdad? Para hacer efectivo ese ritual, tenían que comérselo por familias, todos. ¿A qué apuntaba eso? Eso apuntaba, en primer lugar, al Cordero de Dios que habría de venir un día. San Juan 1:29 dice la Biblia que cuando Juan el Bautista está bautizando y llega Jesús, a él Jesús lo señala, al que le dijo Dios, lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en realidad? ¿Estaba celebrando la Pascua judía como comúnmente la celebraban? No, al contrario, esta fue un momento especial o una Pascua especial, porque aquí Jesús estaba instituyendo, hermano, y dando prácticamente cumplimiento a esa fiesta que por más de 4000 años, amados hermanos, los judíos venían celebrando, aleluya, y venían celebrando, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos nosotros que los cristianos, hermano, entonces, bíblicamente celebramos dos ceremonias, que es el bautismo en agua, que son ordenanzas del Señor, Mateo 28:19, el bautismo en agua, y la cena del Señor, Lucas 22:19, nos dice que esto lo íbamos a hacer en memoria del Señor. Leamos lo que dice Lucas 22:19, hermanos, para que tengamos todavía más seguro esto. Gloria al Señor, a su nombre. Lucas 22:19. ¿Cómo dice ahí la Biblia? Hablando en la cena del Señor, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. O sea, es un memorial. Lo que estaba instituyendo Jesús ahí era un memorial. Aquello de la Pascua judía fue para señalar el momento en que vendría el Cordero de Dios. Pero ahora era ¿para qué? Para recordar, según primera a los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, para conmemorar el sacrificio de Cristo y para anunciar también su venida. Ahora este es el significado que tiene la cena del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, mis amados hermanos, ¿se debe celebrar la Pascua judía como dicen los judaizantes modernos y debemos de guardarla o qué o cómo? No. Ahora, si los judíos, como dijimos el martes pasado, la siguen celebrando, ellos tienen toda la razón, porque digamos el día de reposo, la Pascua, las fiestas fueron exclusivamente dadas a Israel por todas sus generaciones. O sea que un judío que se convierte a Cristo y quiere seguir guardando la Pascua, quiere seguir guardando, ¿cuál otra dijimos?
la Pascua, el día de reposo, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque todos esos son recordatorios de dónde Dios los trajo, a ellos como pueblo. Amén. Porque la Pascua, amén, incluyendo el cordero, hermano, incluía el cordero, pero también incluía las hierbas amargas, usted se acuerda, todo eso, que los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque ellos también iban a recordar en la Pascua cómo Dios los libró de Egipto y de la muerte de los primogénitos y la sangre del cordero, todo eso, hermano. Entonces, pero el cordero sin lugar a dudas apuntaba al sacrificio de Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros ya no celebramos la Pascua? ¿Por qué no? ¿Por qué la iglesia cristiana no? Por lo que dice 1 Corintios capítulo 5, y lo leemos de la Biblia. Aquí tenemos la Biblia, estamos estudiando la Biblia, hermano. No tenemos otro libro aquí para... no, es la Biblia, la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Por qué ya no celebramos la Pascua nosotros? Note lo que dice Pablo. Limpiaos pues. Bueno, le leo desde el 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la Pascua, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Por qué entonces ya no se celebra la Pascua tal y como se celebraba en los días de Moisés? ¿Por qué ya no? Porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Cristo cumplió todo. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Lo único que necesitamos es a Cristo y nada más. Eso es lo que discutía con nuestro amigo adventista, ¿verdad? Mire, entonces, ¿por qué no debo de guardar el sábado? Porque si usted cree en Cristo como Jesús y usted cree que Jesús es Dios, Jesús cumplió la ley que usted, ni yo, ni nadie nunca jamás ha podido cumplir. Lo que usted necesita es creer en Cristo porque Él cumplió la ley. Y usted creyendo en Él por la fe, entonces usted cumple la ley por medio de Cristo. Pero usted solo no puede. Entonces, este es el asunto, hermano. Ya Cristo fue sacrificado. Ya Cristo nos limpió, ya no tenemos por qué, digamos, no comer panes sin levadura, ¿verdad? Ya no tenemos por qué comer hierbas amargas, porque ya Cristo hizo todo esto y Cristo es nuestra Pascua, amados hermanos. Entonces, Él es el que sacó de nuestra vida la levadura de maldad, la levadura de pecado, de malicia, como dice Pablo. ¿Se da cuenta? O sea, todo esto tenía un simbolismo que se cumplió en Cristo. A su nombre sea la gloria, hermano. Y bueno, por último, hermano, queremos terminar con esto, ¿verdad? Basado en lo que leímos de Gálatas, capítulo 3, donde Pablo reprende duramente a los Gálatas. Los Gálatas era una iglesia que había empezado muy bien, hermano. Habían empezado por el Espíritu, pero después de que Pablo pasó y les enseñó y los educó, vinieron los judaizantes, amén, que eran estos que ya vimos y que son los modernos de hoy, y vinieron, hermano, a torcerle la mente a los Gálatas. Por eso en el capítulo 3 de Gálatas, ¿cómo les dice Pablo? Oh Gálatas insensatos, Gálatas tontos. Eso es lo que dice literalmente, hermano. Gálatas tontos, amén. Dice, ¿quién nos fascinó? Esta palabra fascinó, también, hermanos, se puede decir, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hipnotizó? Porque esto literalmente es lo que sucede, hermano. Porque no se puede explicar de otra manera. Tiene que haber un espíritu de error detrás de estas enseñanzas que le sacan a uno la fe, hermano, en la palabra pura de Dios. Tiene que haber un espíritu de error que confunde, que hipnotiza, que hechiza, hermano. Amén. Tiene que haber algo. Entonces, por eso Pablo dice esto. ¿Quién les fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hipnotizó?
para que dejaran la verdad, para que ustedes, que ya Cristo se les fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pastor, aleluya, que ha predicado el evangelio por años, que ha, hermano, sentido las corrientes de Dios en su vida, que ha dado testimonio de la palabra, que ha leído, que ha hecho estudio, cómo es posible que 5, 20 años después venga saliendo que ahora dice que es judío y que descubrió sus raíces hebreas y que hay que ahora cambiar todo en la iglesia, la alabanza, porque la alabanza que cantáramos, oh Jerusalén, qué bonita eres, oh Dios, esos son cantos paganos, mundanos. No, ahora hay que cantar pura canto hebreo aquí. Y si es posible en hebreo. Y a poner a danzar a todo mundo aquí. Y con las banderas y con los gorros y a dejarse la barba todo. El que no tiene, a ver cómo le hace el que no tiene. ¿Verdad? Imagínese usted, hermano. ¿Cómo le vamos a hacer? Y a poder cumplir con todo esto. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Que entonces nos están tratando de meter en algo que no cabe dentro del evangelio, no cabe dentro del evangelio. Pablo claramente les dice aquí que las bendiciones de Dios se reciben por una sola fuente, hermano. Note lo que dice Pablo, Gálatas 3, versículos 2 en adelante. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo ustedes, le dice Pablo, han recibido las bendiciones de Dios que ustedes son testigos que Dios les ha dado? No, en otras palabras, no fue porque ustedes creyeron en Jesús que Dios los bendijo tanto. No fue porque ustedes creyeron y pusieron su fe en Jesucristo que Dios hizo maravillas entre ustedes. ¿Cuándo, cuando guardaban la ley, había sucedido lo que sucedió en sus vidas? Nunca. Hagan de cuenta que Pablo le está diciendo eso a los Gálatas. Entonces, ¿cómo es que ahora vienen a ustedes a decir, amén, que van a volver a la ley? Cuando nunca funcionó, cuando nunca pudieron ustedes, amén, agradar a Dios en ella. Entonces las bendiciones de Dios, hermano, no vienen por guardar la ley. Me da la impresión, por todo lo que he estado estudiando, hermano, que esta gente entonces piensa que si me pongo una kipá, yo, que es el gorrito que se ponen aquí encima, como el que usa el Papa Francisco, el gorrito aquí, que si yo me pongo un manto mientras predico, que tiene aquí las rayitas hebreas y las rayitas azules, ellos entonces piensan que al utilizar todas estas cosas, como que están atrayendo la bendición de Dios. Que si yo en lugar de aquí decir cuántos alaban a Jesús, digo cuántos alaban a Yeshua. El hecho de decir Yeshua en hebreo, o Ruach HaKadosh como el Espíritu Santo, o vamos a leer, hermano, la Tanaj, la Biblia. Entonces ellos creen que mencionando las palabras hebreas, como es el idioma sagrado, ellos van a traer bendición hacia su vida. Hermano, eso no sale por ninguna parte en la Biblia, hermano. Aunque la mayoría de los judíos mesiánicos están de acuerdo en que solo basta con creer en Cristo para ser salvo, sin embargo tienden a enseñar que el guardar la Torah tiene cierto modo santificador. Pero lo cierto es que bajo el nuevo pacto, el único encargado de santificar y ministrar las bendiciones a la iglesia es el Espíritu Santo, hermano. Solo a través del Espíritu Santo, según Romanos capítulo 15, versículos 13 al 16, según Tito capítulo 3, versículos 4 al 5, solo el Espíritu Santo, hermano, es el ministrador para las bendiciones de la iglesia. Amén. No es por guardar, por observar, por aquí, por hacer allá, no, de ninguna manera. Alabado el Señor. No es por cómo yo me vista, no. Aleluya. Si yo, hermano, eso que dice por de repente uno como predicador es broma, hermano, que a veces nosotros entre los predicadores bromeamos, no, varón, hoy no traigo la corbata, no, se me hace que no va a salir con unción el mensaje, ¿verdad? Porque no traigo corbata. Entonces eso es broma cuando uno dice así, hermano.
pero o sea, si yo creo que por como me he visto, yo voy a traer bendición hacia mi vida, o usted, o para usted, entonces yo ahí ya estoy siendo como supersticioso. ¿Sí entiende esa palabra? Supersticioso, por el traje o por la corbata. Amén. Entonces eso, hermano, es un total disparate. Pablo, hermano, la iglesia de los Gálatas había sido enormemente bendecida, y al volver al yugo de esclavitud, Pablo les dice lo que ya nosotros acabamos de leer, amén, en Gálatas 3 del 1 al 5, insensatos, amén. Por último, debemos recordar, hermanos, que no es no es que la ley de Dios sea mala. Queremos que quede claro esto. No es que la ley sea mala o injusta. Por el contrario, la Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, que la ley es santa, es buena y es justa. Pero según los apóstoles, es imposible de cumplir por nuestras propias fuerzas. Eso fue la conclusión en que llegaron en el capítulo 15. ¿Se acuerdan cuando vimos el concilio que tuvieron por este mismo problema? ¿Que deben los gentiles circuncidarse? ¿Se acuerdan a qué llegaron? ¿A qué conclusión? No le vamos a imponer ninguna carga. Si hubiese sido necesario, ahí hubieran decidido ellos, hermano. Porque no fueron ellos los que llegaron a la conclusión, fue el Espíritu Santo que les dirigió a ellos. Está claro en el capítulo 15. Ha parecido bien al Espíritu Santo, amén, y a nosotros, o sea, fueron guiados por el Espíritu Santo. Si Dios hubiera querido que se guardara el sábado, que se siguiera circuncidando, ahí les hubiera dicho, está bien, que se guarde el sábado, que se circunciden, que se guarden de ahorgado, que no coman sangre, que no coman moronga, que no coman ídolos, y que no adoren ídolos y todo eso. Lo hubiera dicho, pero no lo dijo, hermano. Entonces, ¿qué es lo único que se impuso? Lo que ya nosotros sabemos en Hechos capítulo 15. Por esa razón, Dios nos dio a su Hijo unigénito, que fue el único que pudo cumplir con las exigencias del antiguo pacto. A partir del sacrificio de Cristo, todo el que se acerca a Él por la fe es justificado y puede cumplir con la ley de Dios por medio de Él. Gloria a Dios por Jesucristo, hermano. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Jesucristo? Voy a leer este último pasaje, hermano, ya, que es el que tenemos, Romanos 3, 21 al 28. Y con este terminamos este estudio. Romanos 3, capítulo 21 al 28. Dice así la Biblia: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nada de la ley se oye. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí está, gloria al Señor. Concluimos, Pablo dice, que el hombre es justificado por la fe, amén, y no por medio de las obras de la ley. O sea que todo esto de nuestros amigos judíos mesiánicos, hermano, es volver atrás, volver a la esclavitud, volver al yugo, hermano. Alabado sea el Señor. Así que, hermano, pues este estudio, ¿verdad? Más que nada, toda la serie de estudio que digamos hoy damos por terminado, como quien dice, la cátedra del diablo, estudiando las doctrinas de demonios, desde que comenzamos con el Islam hasta hoy. Bueno, nos llevamos más de un año, hermano, porque son estudios, ¿verdad?, que quisimos hacer un poquito completos, no están completamente bien,
que usted diga profundos y todo, pero creo que sí están completos para poder entender bien esas posturas. Y bueno, con esto terminamos, amén, esta serie. Y bueno, esperamos en el Señor, ¿verdad?, que haya sido de bendición para su vida y que usted al estudiar esto, ¿verdad?, pues siempre tenga en mente los objetivos que tenemos al estudiar estas doctrinas, que es, ¿verdad?, poder ayudar, poder nosotros edificar nuestra fe, poder defender nuestra fe. Así que si de repente, ¿verdad?, tiene a alguien que por ahí le habla de estas cosas, ya usted sabe más o menos lo que cree y cómo la Biblia, ¿verdad?, enseña al respecto. Así que, hermano, vamos a ponernos de pie en esta preciosa hora y vamos a darle gracias al Señor